Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Soy Daniel Stulin y bienvenidos a Stulin.media. Mi invitado de hoy, bueno, sabéis que entrevistamos políticos, economistas, filósofos, figuras de nivel mundial, pero no es una cosa habitual que tenemos una persona, un ex oficial de infantería de ejército marroquí, se llama Abdellah Issoua. Sirvió entre 1984 y el año 2000, reside en España, no importa dónde, en condiciones de exiliado político. Eh, Quiero repasar un poquito su currículum para que entendáis exactamente que tenemos una persona de muchísimo nivel que nos va a contar cosas que normalmente no se escucha en España. Entre 1995 y 1996 formó parte de una unidad especial de lucha contra el narcotráfico y migración clandestina con cuartel general en Tánger. Y durante este periodo fue testigo directo de cómo altos mandos militares, miembros de la familia real de Marruecos, daban cobertura a las redes de tráfico de drogas. Hemos comentado mucho en mis libros, conferencias, etc., el papel de las grandes corporaciones de la familia real británica en el negocio de tráfico de drogas a nivel mundial. Pero eso es una perspectiva absolutamente distinta. Y Marruecos hoy en día es el mayor productor y exportador mundial de cannabis, sobre todo resina, que es hashish. En el año 2024 produjo oficialmente unos 4.000 toneladas en más de 2.000 hectáreas con fines, bueno, médicos e industriales. Sin embargo, la producción real, incluida la parte ilícita, se estima entre 50.000 y 70.000 hectáreas. Abdellah, muchísimas gracias por tu tiempo y bienvenido al programa. Gracias a ti, Daniel. Es un honor estar aquí contigo. Yo te sigo desde 2010, 2011, creo. Bueno, Eh, entonces eh, bu- bueno, para empezar, yo te quería preguntar, como yo te quería preguntar, tengo muchas cosas que te quería preguntar, pero yo creo que empezamos por el siguiente. ¿Tú crees que es el tráfico de hashish una economía paralela o forma parte integral del sistema político marroquí? Marruecos, como dijiste, es y sigue siendo el primer productor y exportador de resina de cannabis, que es el hashish, en el mundo. En 2024, porque ahora como están intentando hacer un lavado de imagen, legalizaron parte del producto, entonces están cultivando con más o menos unas 2.000 hectáreas para uso médico e industrial, una producción más o menos de 4.000 toneladas. Pero la producción ilícita asciende a casi 45.000 toneladas, toda exportada a España, obviamente. Porque según la EUDA Europol, el 70% del hashish consumido en Europa procede de Marruecos, precisamente del norte de Marruecos, de una parte que se llama El Rif, Ketama, y ahí es donde se planta todo toda la planta esa de la que se extrae el cannabis. España es la principal puerta de entrada, obviamente. La mayoría de las incautaciones se han hecho en el sur de España, en Andalucía y el campo de Gibraltar. Eh, el narcotráfico en Marruecos no es únicamente, no es solamente, no es, digamos, tolerado, sino organizado desde muy arriba, desde las más altas esferas, desde O sea, Palacio. protegido por el Palacio Real. Exactamente, exactamente, porque es el primero que se beneficia del negocio. El Makhzen en Marruecos, el Makhzen se refiere al aparato de poder que incluye el Palacio Real y, y la élite de ejércitos, servicios secretos, etcétera. Ese Makhzen utiliza el hashish como fuente paralela de divisas a la economía oficial. Testimonios de mi servicio en la unidad de comisión especial en los años 90 muestran, de hecho, todos estos puntos los he comentado con detalle en mi libro. Hay un libro que tengo publicado en 2014, hay un capítulo entero en el que hablo del narcotráfico.
En los años 90, como dije, muestran como una princesa que se llamaba, ya falleció, Fatima Zahra, que era tía del difunto Hassan II. Actuaba de enlace entre los capos y Palacio y de protectora de esos mismos capos. Yo eso lo vi con mis propios ojos, o sea que no es que me lo han contado, ni nada. Esto lo vi con mis propios ojos. Hoy en día, con Mohamed VI, obviamente, esta estructura ha crecido muchísimo y se ha reforzado muchísimo también. Todo el mundo está metido, desde gobernadores, altos mandos militares, de la gendarmería, los servicios ¿Cuánto secretos. dinero mueve la droga? O sea, a nivel mundial la droga mueve más o menos 950.000 millones de dólares. ¿Cuánto dinero mueve la droga de Marruecos? En Marruecos las cifras son muy opacas, Daniel, porque como es un negocio, digamos, que se hace en las sombras, no hay cifras, pero estamos hablando de billones de dólares, de billones de dólares. Entre el hashish y la cocaína son billones de dólares. Ahora, ¿qué papel juega el ejército en este engranaje logístico del narcotráfico? El ejército básicamente juega un rol de protección, porque en las zonas donde hay mayor actividad de exportación, por donde salen las lanchas, etcétera, en el norte, donde estuve yo, en el norte de Marruecos, hay una unidad desplegada ahí, yo creo que desde 1991, 1992. Desplegaron ahí un batallón, cogen un batallón y van haciendo turnos. Cogen un batallón de infantería y lo meten ahí, un año o 2 años o 3 años. Eh, Hay puestos de vigilancia en las playas, en la costa. Hay patrullas motorizadas que se mueven en horarios en los que no hay tráfico prácticamente, eso está muy amañado. Eh, pero la misión real de esta unidad es proteger a esos traficantes. Totalmente. Obviamente Suena- cobran un dineral y, y ya está. Estas unidades, si no hay un incidente, si no causan algún problema muy grave, pueden quedar ahí durante años, pero si pasa algún incidente grave, porque en el batallón donde estuve yo pasaron cosas muy graves. Yo, por ejemplo, la compañía donde servía, mi comandante de compañía, que era un capitán, fue asesinado por un suboficial, un sargento, por un asunto de dinero, de droga. Por Lo hace reparto por de... reparto, sí. O sea, es Sí, imposible, tú estarías de acuerdo, ¿no? O sea, es imposible que el gobierno español, el gobierno de Estados Unidos, no supiera que esto existe. Entonces, la conclusión que todos trabajan de forma conjunta y cada uno de estos grupitos saca un provecho. ¿Es cierto? sí, es que lo más grave es que aquí, por ejemplo, en España, creo que fue el año pasado, Pedro Sánchez desmanteló la mayor unidad de lucha contra el tráfico de droga en el sur de España, que era una unidad de la Guardia Civil. Me acuerdo, me La acuerdo. desmanteló ¿Por qué crees que lo hizo? por presiones de Marruecos, me imagino, porque Pedro Sánchez ya lleva más o menos 3 años bajo presiones marroquíes, desde el escándalo de Pegasus, que intervinieron sus teléfonos Sí. y sacaron información, cambió su postura en cuanto al asunto del Sáhara Occidental y lo están chantajeando. A mí me parece que lo están chantajeando. No sabemos con qué, pero bueno, otra pregunta. O sea, ¿existen pruebas de que, vamos a decir, parte del dinero del narcotráfico llega directamente al entorno de la monarquía? Obviamente, obviamente. Claro que sí, se beneficia, Palacio se beneficia. Y es más, el rey de Marruecos, yo creo que el único cartel de droga en el mundo que tiene su propio banco para lavado de dinero. Sí, sí, es el cartel de Mohamed VI. Tiene sus propios bancos.
tiene uno de los mayores bancos en África, que es el Tijari Wafa Bank. Es un gigante de la banca en África. Tiene sucursales en Europa también. Ha habido escándalos de blanqueo de dinero de las sucursales de este banco aquí en Europa. Ha habido escándalos porque le han notificado que hay dinero ahí, que meten ahí dinero, que obviamente son operaciones de blanqueo de dinero. El rey de Marruecos blanquea el dinero de la droga en sus propios bancos. O sea, el rey de Marruecos blanquea el dinero de la droga en sus propios bancos. Esto debería ser titular de todos los medios de comunicación. Hay testimonios que he visto yo que señalan a miembros de la familia real como la princesa Fátima Zahra en operaciones relacionadas con narcotráfico. O sea, ¿con qué nivel de impunidad operan esa gente? Eh, es que los narcotraficantes, los que hacen el trabajo sucio, son meros peones cambiables, o sea, los cambian cada 4, 5 o 10 años, los cambian. Sí. Yo cuando estuve ahí desplegado en 1995 hasta 1996, tuve la oportunidad de charlar un día con uno de los mayores narcos que había en esa zona, en nuestra zona de responsabilidad, por un asunto de que trajo una maquinaria sin permiso porque tenía su puerto privado de donde salían sus lanchas con la droga. Y trajo una maquinaria pesada ahí y me mandaron del puesto de mando, me dijeron que tienes que ir ahí a preguntar si tiene permiso para esa maquinaria. Y tuve ahí una charla con ese señor y me dijo, textualmente me dijo, tenemos carta blanca del rey para traficar con lo que nos da la gana, menos las armas. Oye, ¿desde cuándo, hablando de las rutas de las drogas, un tema que yo he tocado mucho en mis intervenciones, en mis audios semanales, ¿desde cuándo el Sáhara Occidental se convirtió en esta ruta de cocaína sudamericana hacia Europa? Yo me enteré, eh, ¿qué año era? 1998. Me enteré a través de un diplomático español. Me enteré de que había una ruta. Me enseñó incluso un sitio donde almacenaban la cocaína en Tánger, que era una fábrica abandonada, una fábrica de bebidas gaseosas abandonada que usaban como almacén. Me la enseñó y todo. A principios de los años 90 abrieron una ruta nueva con los colombianos a través del Sahara Occidental. Al mando estaba el general que era comandante de la zona militar de todo el Sahara Occidental y era inspector de las Fuerzas Armadas Reales, que era Abdenbi Beneni, que ya falleció. Él estaba en cargo de la operación. Abrieron esta ruta. El transporte se hacía por mar, obviamente. Venían cargos. Ese Beneni tenía una flotilla enorme de barcos de pesca en alta mar. Eh, Salían y se encontraban con los cargos en alta mar, descargaban esa droga, esa cocaína, la descargaban en los puertos del Sahara Occidental y de ahí la transportaban en camiones del ejército hasta Tánger, hasta almacenes como el que te dije, el que me enseñó ese señor. Y calcula tú cuántos años llevan con esta ruta. Llevan Y 30 no, años. y no solo esto, después de la llegada de Mohamed VI se abrió otra ruta a otros países de África Occidental como Guinea-Bissau, donde hacen trueque, cambian hashish por cocaína. Esto es muy, muy peligroso. Tienen incluso bandas terroristas, que son terroristas, básicamente, que les protegen estas rutas y que les hacen el transporte a través del Sahel hasta Mauritania, desde Mauritania a través del Sahara Occidental y para el norte hasta Tánger. Sí. Marruecos se ha convertido en una de las principales plataformas de la entrada de la cocaína a Europa.
Hablando de eso, o sea, ¿tú crees que hubo acuerdos no oficiales con cárteles colombianos o cárteles mexicanos para usar Marruecos como puente? Oficiales, yo diría que oficiales. Esto no se hace de manera O sea, directamente con participación del rey de Marruecos. directamente a través del rey, no lo creo. Pero como estaba el general ese al Intermediarios, sí, mando, obviamente. claro, el rey no se puede mojar en esos Obvio, asuntos. está claro. Sí, sí. Estaba Hassan II entonces. Pero el general ese sí, esas rutas no se abren si no hay antes unas negociaciones y se pactan todos los detalles antes de abrir la ruta. O sea, estamos hablando del conocimiento o complicidad de la inteligencia marroquí es 100%, ¿verdad? Hasta los más altos niveles, a los más altos niveles. Y después, o sea, tenemos que la inteligencia marroquí trabaja muy cerca con la inteligencia española en varias operaciones, sobre todo el tema del tráfico de personas. O sea, ¿hasta qué punto la inteligencia y los altos mandos militares en España están al tanto de lo que está pasando? El tema que te comenté de la ruta esta que abrieron con los colombianos a través del Sahara Occidental, yo lo comenté por primera vez. ¿Qué año era? Creo que fue en 2011, fue la primera vez que lo comenté y luego lo comenté en mi libro. Y creo que pasaron como 8 o 9 años antes de que saliera aquí un informe que filtró un periódico, no me acuerdo qué periódico era, un informe del CNI donde hablaban de esta ruta a través del Sahara Occidental. Todos esos años que te digo, 8 o 9 años después de haberlo yo, pero yo como no tengo una plataforma con muchos seguidores, yo lo que digo, lo que escribo, mi libro o sea, no ha tenido un gran éxito de ventas. Y la Aquí información, vamos a promocionar tu libro. Aquí sí que tenemos muchos seguidores. Tú no te preocupes. Al final del programa vamos a hablar de tu libro. es que la información que está en mi libro también ya se ha desactualizado muchísimo. Ya te estoy hablando de hace 11 años. Cuando tú escribiste el Ah, libro, ¿pusiste en contacto con algunos altos mandos españoles a nivel de inteligencia, contrainteligencia, para contarles eso? Es que yo tuve una historia un poco rara, un poco complicada cuando en mi país, antes de dejar mi país, en 1997, yo tuve muchos problemas o sea, dentro del ejército, porque había mucha corrupción y yo no estaba de acuerdo con muchas cosas de lo que se hacía. Y me marcaron. Y llegó un momento que empecé a pensar, a publicar eso en la prensa. Empecé a pensar en la prensa española, me puse en contacto con el agregado de prensa en el consulado español en Tetuán, que es mi ciudad natal. Sí. Nos vimos y tal, y yo con la idea de que ese señor es un agregado de prensa, ¿no? Y que me iba a ayudar a hacer publicar lo que sé, los escándalos, la suciedad del régimen para publicarlo en la prensa española. Ese señor, después de 2 o 3 entrevistas, me eh, reconoció de que además de ser diplomático, colaboraba también con el CNI, con los servicios secretos españoles. Normalmente funciona así. Sí, y me dijo que esa información, esos dossiers sucios que me estás contando, no los podemos publicar en la prensa por varias razones. Me dijo, la primera es que van a llegar hasta ti y ya sabes lo que te va a pasar. Y le dije, y entonces, ¿por qué estamos perdiendo el tiempo? Porque él estaba ahí para averiguar qué sabes. Sí, Yo me acuerdo sí, del mm, me, me- habla, Dani. me acuerdo del asesinato capitán Bana, del supuesto suicidio de suboficial tras los interrogatorios. O sea, ¿cuánta gente se suicidaron o les suicidaron para tapar todo lo que está pasando? Porque estoy absolutamente seguro, tanto en Marruecos como en cualquier otro servicio, en cualquier otro país, hay gente honesta y honrada que están ¿Dónde viendo lo esto. leíste? ¿Dónde lo leíste, Daniel? Del Capital El, Ban, yo no me acuerdo, pero no hace mucho tiempo.
Sí, en Marruecos suelen usar esa táctica de o suicidio o accidente de tráfico. Sí. Ah, se pegó 3 tiros en la cabeza. Por vehículos. Sí. Hay un general, ¿cómo se llama? Glimi, el general Glimi, que asesinaron en Marrakech con un camión. Hay un oficial también que trabajaba en Tánger cuando estaba yo ahí destinado. Ahí un oficial de gendarmería también lo asesinó también un camión. A mí personalmente también intentaron atropellarme con coche aquí mismo delante de mi casa, En, a principios de en 2023. en España. En España, sí, sí. Suicidios, muchísimos también, muchísimos. Tengo un camarada de promoción, dicen que se suicidó en el Sáhara Occidental, pero el hombre no era, digamos, ni depresivo, ni tipo suicida, ni nada. Dicen que se suicidó y hay muchos O casos, sea, sí. todo esto es, obviamente, no está saliendo en los medios de comunicación, ni en España, ni en ninguna otra parte. O sea, ¿cómo opera la censura? Porque obviamente con tu libro, con tu conocimiento, intentando llegar a los medios de comunicación, ¿cómo opera la censura mediática si se trata de cosas así? Porque hay, digamos, pautas. Podemos hablar de prensa libre, el mundo, el país, los medios de comunicación, hablar de Putin, dictador. Pero cuando se toca cosas por el estilo, quisquiosas, y muy peligrosas. Yo creo que tiene pautas por parte del gobierno. Esto Exacto. no se toca. ¿Tú estás de acuerdo? Exactamente, sí, sí. Esto me ha pasado a mí y ha pasado a personas que conozco. Yo últimamente tuve de invitado a un activista saharaui, residente aquí en España, y me contó que al principio lo invitaban aquí a canales de televisión aquí nacionales, pero que luego le llegaron órdenes de dejar de darle voz. A mí personalmente me pasó con algún que otro periodista aquí, no los voy a nombrar, que al Sí. principio sí me publicaban artículos y tal, pero últimamente como que los hicieron callar, ya no quieren saber nada de mí. Y yo llegué a tal punto con el CNI aquí, me pusieron muchos, o sea, me causaron muchísimos problemas el CNI. Obvio, porque Eh, eres incómodo. te voy a contar una cosa que vamos a ver que es anecdótico, ridículo lo que hicieron. Yo solicité la ciudadanía española en 2009 con mi pareja, que es de origen colombiano. Se la solicitamos. A los 2 años le salió su ciudadanía y a mí nada. Y estuve esperando, creo que fueron 11 años. Silencio administrativo total, nada, nada. Pagué un abogado, se fue por ahí a investigar y le dieron una sentencia. En esa sentencia aparecía un informe del CNI, Sí. donde ponen que yo, eh, eh, o sea, tuve una actividad de espionaje, tuve contactos con agentes de mi país, del que estoy huyendo, aquí en España, me veía con agentes de los servicios marroquíes aquí en suelo español, Sí. bajo, o sea, todo esto bajo la vigilancia de los servicios españoles del CNI. Y el CNI ni me arrestó, ni me retiraron mi estatuto de refugiado, ni nada. Se contentaron con denegarme la ciudadanía. O sea, ahí para que veas a qué nivel han llegado los servicios españoles. Pero o sea, da las gracias que estás vivo, te diría yo. Y lo digo totalmente en serio. Claro, 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 eso lo sé, eso lo tengo muy claro, eso lo Oye, tengo muy claro. ¿hasta qué punto Marruecos controla la política exterior de España? Muchísimo, muchísimo. Es que han llegado a un nivel en el que están metiendo políticos en los partidos políticos, en las asociaciones, a todos los niveles. Yo creo que incluso en los servicios secretos y en la policía. De esto no tengo ninguna duda. Sí, gente, imagínate, gente con doble nacionalidad, que son originarios de Marruecos con nacionalidad española, en partidos políticos. Hay gente muy conocida, te metes en internet y te van a salir artículos sobre este tema. Una infiltración sin precedentes, vamos. Yo me acuerdo, yo cuando llegué a España estaba Aznar y eso, y era otro ambiente.
España tenía vamos, su amor propio, había cierto sentimiento de pertenencia a España, nacionalistas y tal, pero ahora se han arrodillado a un nivel sin precedentes, pero ¿Qué sin tipo de precedentes. información? Porque al final se trata de eso. O sea, ¿qué tiene esa gente? O sea, Pedro Sánchez no es trigo limpio, que pero ningún político lo es. Pero en Es que ese no sentido, es, sí, sí, es que no es solo Pedro Sánchez, Daniel. Todo el Partido Socialista, todo el PSOE, desde ¿cómo se llamaba ese, el otro antes de Zapatero? antes de Zapatero, Felipe González. González, Sí. todos, todos tuvieron y tienen intereses económicos en Marruecos, tienen bienes raíces en Marruecos, Ah, ¿en desde serio? No, 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 no todos, sabía. todos, todos. La mujer de Sánchez tiene negocios en Marruecos, multimillonarios. Y lo de Pegasus dicen que encontraron alguna información, algún tipo de información sensible que No y tengo ninguna duda, con Pegasus encontraron información sensible, sí, porque al fin y al cabo, sí, tiene que ser de carácter sex- íntimo, creo yo, sí, porque sexual, sí, sí, sin trabajan mucho duda. con él, sí, Sin duda, trabajan. porque Pegasus al final, Estados Unidos, Israel a través de Palantir, ahí está Palantir otra vez metido en esto, Mossad Exacto, israelita, que están exacto. trabajando muy de cerca con Marruecos. Exacto. Entonces, Además, el jefe del contraespionaje marroquí, que es Abdeltif Abushi, es muy conocido por este tipo de... Lo llaman, dicen que es un productor de películas porno, porque es muy conocido. totalmente exacto, te iba a Y decir, absoluto, y pues absoluto. tiene cuartos en todos los hoteles de lujo donde van los invitados de clase y tal, todos con cámaras y eso. O sea, Yo hace muchos en años serio. pregunté a un ex, bueno amigo, un conocido mío que trabajaba en la CIA, le pregunté en una comida, digo, oye, ¿por qué siempre hacéis lo mismo? O sea, el tema sexual, grabaciones, y él me decía, ¿por qué funciona? ¿Para qué ¿Por qué cambiar el modus funciona? operandi? Y metes una cámara, Obviamente. metes una tipa con tetas muy grandes, Sí, se abre las sí. piernas, lo grabamos en vídeo y el día siguiente le enseñamos las fotos y vídeos y dice, bueno, ahora trabajas para mí. Obviamente, con los políticos franceses pasa lo mismo también. Y Lo no solo mismo. franceses, yo creo que cualquiera. Tienen. Americanos, fíjate el tema de Jeffrey Epstein y Donald Trump, Sí, sí, sí. en este sentido. El mismo modus operandi, todos. El mismo Oye, modus te quería operandi. preguntar, o sea, estamos hablando, uno de los más, digamos, sexualmente involucrados en muchas de estas historias es el rey Meratus, el anterior, el Juan Carlos de Borbón. O sea, cuando él estaba metido con esta tipa Corina, que era agente de servicios de inteligencia de Alemania, era obvio, o sea, absoluta, pero el tipo cayó como un chorlito en todo este enredo. Y a este tipo no le pueden tocar. Al final le pidieron que se lleva de España. Pero esta Corina, que era una agente de inteligencia de Alemania, se sabía todos Ujú. los Sí, secretos de Estado, esa gente, todos. sí, Entonces, sí, sí. en ese sentido, la Casa Real Española, o sea, ¿qué papel? O sea, en ese sentido, o sea, es la parte débil, frágil de la cadena. Por ahí El, entra esla- toda la jugada. el eslabón débil, a lo mejor. A lo mejor no me interesó mucho a la Casa Real Española, la verdad, más para evitar problemas. Pero No, yo te últimamente entiendo. Yo te entiendo. se publicó un artículo aquí en la prensa española de un escándalo del actual rey Felipe, que lo pillaron en Marruecos, en Marrakech, Ah, que sí. tuvo ahí un romance largo, ¿no? Con un chaval ahí, con un chico ahí. O sea, esto se publicó en la prensa, lo sacó ese, ¿cómo se llama? Hay un señor aquí que habla mucho de Palacio aquí en España, El un com- Peñafiel, Peñafiel, Javier Jaime Peñafiel, sí, Peñafiel. sí, sí. Sí, sí, Pero sí. tú sabes que Jaime Peñafiel también es agente de contrainteligencia de, no vamos a nombrar el país aquí, pero es un agente de inteligencia. Y aquello era simplemente un mensaje al rey de España que sabemos todo de ti, tú sigues los Un toque de patrones atención, sí, y las sí, sí. necesidades de tus amos, y si empiezas a hablar muy alto en contra de los intereses de la élite, saldrá en los medios de comunicación occidentales tipo Washington Post, New York Times, Le Monde, El País, Exacto, información que no te va a gustar. exacto. Es que Por cierto, Daniel, últimamente se publicó, Le Monde francés publicó, y no es su costumbre, publicaron muchos trapos sucios sobre el rey de Marruecos.
Es que date cuenta que en ese sentido el entramado entre Macron, su mujer, hombre, lo que sea, el Brigitte o como se llama Sí, este sí, sí, personaje, ¿ok? Que también tiene vínculos muy importantes en Marruecos, y no solo en claro, Marruecos, en Argelia, sí, en sí, norte de África en general. Entonces hay sí, sí. muchos, o sea, hay muchos juegos. Yo viniendo de contrainteligencia militar, hay muchos juegos entre todas estas agencias de inteligencia. Y la información que va saliendo, tú sabes cómo funcionan los medios de comunicación, es simplemente un aviso, una Mm, llamadita, ¿ok? Y a lo ujú, mejor la ya, masa social no lo entiende. ¿Sabes? Pero al que se ha dirigido el mensaje lo tiene muy, muy claro, y por eso lo controlan. mm, Tanto obviamente, sí. a Pedro Mm. Sánchez, al rey de España. Cambiamos el tema, hablamos un poco de guerra Sí. híbrida, sobre todo contra Argelia, el uso político de la droga. O sea, ¿existe, tú crees, una estrategia deliberada para inundar Argelia con hashish como forma de desestabilizar el país? Claro, obviamente, sí, sí. Yo hablé de este tema en un artículo que se publicó en 2010 en un conocido periódico argelino que se llama Shuruk, en 2010, y hablé de este tema. ¿Sabes lo que hacen en los servicios marroquíes? Cogen parte de la droga incautada a los traficantes y la envían a Argelia, a sus contactos ahí. Mira, en febrero de este año encontraron un túnel, un narcotúnel entre Ceuta, la ciudad española de Ceuta, ¿sabes dónde queda, no? Sí. Y territorio marroquí. Los españoles dijeron que era un narcotúnel y tal, y tal. Y salí yo en un vídeo y dije que va a haber túneles como este entre Marruecos y Argelia, porque es que no puede ser que incauten tanta droga con las fronteras cerradas entre los dos países. Pasaron 3 meses, encontraron un túnel entre Marruecos y tipo túneles de los mexicanos entre México y Estados Unidos, narcotúnel. Hacen entrar mucha droga a Argelia, mucho hashish y también mucha cocaína. A través de túneles, tienen túneles. ¿Y de ahí dónde va la droga? La droga se vende en Argelia. Tienen sus contactos ahí, traficantes argelinos, y Pero les se, pasan esa droga. pero se queda en Argelia, porque o sea, ahora mismo la ruta es el paralelo 10 de Brasil a África Occidental, de ahí a Marruecos, de Marruecos a Europa. En su época, cuando invadieron Afganistán, o sea, ¿qué tiene que ver Afganistán o la guerra de Afganistán con la droga? Es la ruta más corta a través de Kosovo y Europa. Y por eso era importante destruir Yugoslavia cuando lo destruyeron, porque si tú miras el mapa del mundo, o sea, de Afganistán, la forma más corta de llegar a Europa es a través de Kosovo. Y obviamente, A cuanto más través de corta la Kosovo. ruta, más dinero tú vas ganando. Entonces, la droga que está en Argelia, ¿esta droga se queda ahí o se vende hacia allá al sur? Porque yo he visto droga. Yo estaba 3 años y medio en África cuando yo empecé mi carrera militar. Soy africanista. En Sudán, Darfur, Congo, Congo, Brazzaville, esta zona. Pero yo vi ya, te estamos hablando del año 93, 4, 5 y el año 96, la droga que venía del norte de África que estaba ahí bajando hacia ya África Central. Hacia el sur, sí. Yo creo que se queda ahí o pasa a Libia o al sur, a Mali o Nigeria. Pero a Europa, yo no tengo conocimiento de una ruta a través de Argelia No, a no, 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 Europa. para nada. No, no, A no. Europa. Exacto, exacto, para nada. Estoy de acuerdo. Oye, otra cosa, o sea, hablando de la migración, ¿tú crees que se emplea también la migración irregular como esta herramienta de presión, chantaje diplomático hacia Europa? Porque en este sentido, yo creo que Marruecos está, o sea, si lo miras a nivel geográfico, o sea, no hay mejor lugar para chantajear a Europa que a través de Marruecos. Claro que sí, y de hecho hace un par de años creo que fue, 2023 creo, en verano, y, y una operación muy bien organizada, muy bien coordinada con las redes sociales y todo, se dio aviso de que tal día, de tal hora a tal hora,
va a haber una ola que van a pasar a través de la frontera para entrar a Ceuta y que las autoridades van a cerrar los ojos. Y se juntaron ahí, no sé si fueron 3.000, 4.000 personas, marroquíes, africanos, de todas las nacionalidades. La vigilancia marroquí se retiró y esta gente entraron a Ceuta. Hubo una avalancha ahí. Eso era una operación organizada por... Ah, no, de esto no hay ninguna duda. Vamos a imaginar que, imaginar, estamos soñando, que en España, que en Rusia llega Stalin, en España vuelve Franco, ¿ok? O alguien como Franco, del dictador presidente. ¿Cómo cambiaría esto, sobre todo la fortuna de Marruecos, si España tenga un presidente que es un patriota que trabaja para el bien del país? Marruecos, de hecho, está haciendo todo lo que está en sus manos para evitar este escenario. Tiene infiltrados hasta los partidos de derecha que ahora salen gritando contra Marruecos, como Vox o el PP, por ejemplo. Solo hoy leí yo que el PP está, digamos, salió del pacto que tenía con el PSOE en cuanto a tratados comerciales sobre mercancías que vienen del Sahara Occidental, etcétera. Y yo me enteré de que toda esta gente la tienen infiltrada también, Vox, PP, todos. O sea, el día de mañana, si llegan al poder, no van a cambiar nada. Ah, no, no, de este sentido, por eso cuando la gente me Nada. dicen, yo A, a voto menos que, a menos que haya un golpe de militar Estado. o algo inesperado, nada va a cambiar. Pero de lo que ya sabemos de los partidos, no se puede esperar nada, nada de nada. Es que el problema, yo tengo muchos amigos en España, viví ahí casi 20 años, y me dicen mucha gente, es que ya no hay hombres en España. O sea, hay gente que tiene horchata en la sangre, en vez de sangre. Exacto, eso es lo que dicen. Sí, sí. Entonces el golpe de Estado contra quién? Contra Marruecos, que creo que tiene un ejército infinitamente superior al ejército de España. Esto no es mal apreciar de España, todo lo contrario. O menos apreciar a España, es todo lo contrario, pero obviamente es incomparable. ¿Sabes? En ese sentido, el ejército marroquí que está luchando a diario para sobrevivir, porque vives en un lugar donde cada uno es un lobo. Y España, donde básicamente tienes flojos que manejan el sistema del poder. Te quería preguntar, o sea, ¿qué tipo de vínculos secretos existen entre el rey Mohamed VI y sectores de la familia Borbón en España? Que yo sepa, él tuvo muy buenas relaciones con el padre, con Juan Carlos. Sí. Lo visitaba y todo, pero Te no pregunto sé, por ahí, yo canales informales. algo concreto, pero te digo, por ejemplo, el escándalo de Felipe en Marrakech con el chico, eso ya dice mucho, porque el rey de España no puede montar ese tipo de aventuras, digamos, extraconyugales en Marruecos eh, sin el permiso de Mohamed VI, digamos. Obviamente, claro que sí, todo grabado en 4K. Sí, No, porque, o sea, totalmente seguro que hay cuentas offshore, redes de influencia, etcétera, etcétera, miles de millones de dólares que pasan por las cuentas de los dos. En ese sentido, a través de España, Marruecos, el rey, sobre todo Mohamed VI, tiene acceso a toda Europa y obviamente España está en una situación muy comprometida por tema política, económica, social. claro, Otra es cosa, que ¿ha habido viajes o encuentros no oficiales entre miembros de ambas casas reales que nunca fueron divulgados por los medios españoles, sobre todo? yo creo que sí, yo creo que sí. Eso está más claro que el agua, claro que sí. Claro que sí, eso no hace falta ser un genio para... Es que se visitan mutuamente, montan fiestas juntos, fiestones y todo tipo de fiestas y eso. Sí, sí. ¿Qué rol ha jugado la CNI, o sea, Centro Nacional de Inteligencia Español, para los seguidores nuestros de otros países, en ocultar o proteger estos vínculos y sobre todo los trapos sucios? ¿Trapos sucios de quién? De De la que, Casa Real obviamente, de española. Casa Real Española, claro. Pues yo según
según tengo entendido, las cloacas del CNI no dejan filtrar, o por lo menos lo intentan, no dejan filtrar nada sobre los trapos sucios de la Casa Real. O sea, O estamos hablando sea, del pacto de silencio. O sea, ¿tú has visto algo con tus contactos en servicios de inteligencia o tu conocimiento de causa? Acuerdos secretos entre la inteligencia española y marroquí. Por ejemplo, por el tema de la droga. O sea, es absolutamente impensable que los españoles no sepan lo que está pasando en sus fronteras o lo que está pasando con los satélites. O sea, es decir, tiene acceso a toda la información. Saben muy bien que en tanta droga, yo creo que tiene cuotas. Yo creo que el acuerdo claro, claro, entre el acuerdo claro que español sí. y el acuerdo marroquí es, mira, os vamos a dejar entrar a hacer su negocio. La cuota es tanta droga, tantos kilos por mes por entrar al país, más no. Esto lo Exacto. vigilan. ¿Tú crees que es así? Es así como trabajan los narcos, Daniel. Tiene que ser así. Porque es que la complicidad ha llegado a tal nivel, no te digo que Pedro Sánchez desmanteló la mayor unidad de lucha antidroga que era de la Guardia Civil, que es la que más dolor de cabeza les daba, y la desmanteló. Y No esto la no salió, desmanteló para sí, sí, poner otra unidad mejor, sino que la desmanteló y, directamente. Yo me, y yo ya me está. acuerdo, yo me acuerdo, yo estaba, o sea, para mí era absolutamente obvio lo que estaban haciendo, no salió nada en los medios de comunicación, o sea, salieron un par de cosas, pero muy flojos, mal escritas, obviamente tapando el hecho que el rey de Marruecos pidió a Pedro Sánchez que quitara del medio esta unidad que hacía incomodar el tráfico de, o sea, es malo para el negocio, básicamente. ¿Qué pasó con esa gente? ¿Siguen vivos o se pegaron 3 tiros en la cabeza sin querer? Pues bueno, los mandaron a otras unidades, pero son muchos para ser eliminados. Son mucha gente, es una unidad entera. Yo te Siguen recuerdo por ahí. Sí, yo te sí. recuerdo que los supuestos fuerzas especiales que encontraron y mataron a Bin Laden después murieron todos. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Sí, sí. Hay muchas historias así también de solución final para los testigos. Sí. No, no dejar a nadie, sí. Pero que yo sepa, la Guardia Civil esa, el equipo ese, siguen por ahí, porque si no habría filtrado algo a la prensa. Oye, entre todo esto, obviamente estamos hablando al fin y al cabo de la política en grande, la política oscura, oculta, sucia, repugnante, pero incluso en este sentido, cada país tiene su nivel de independencia. Entonces, ¿tú crees que hay ciertas líneas rojas que ni Marruecos se atreve a cruzar con España, ni España se atreve a cruzar con Marruecos? Yo creo que ahora mismo Marruecos ya no tiene ninguna línea roja con España. Se hacen lo que quieren, básicamente. Si no, no, sino que lo tienen, digamos, han dividido su plan, o sea, me refiero a recuperar territorios como Ceuta y Melilla, las Islas Canarias, las islas en el Mediterráneo, todo eso ya lo dicen alto y claro, que lo van a recuperar, pero por etapas. El año pasado publiqué un artículo en el Independiente, el- aquí en España, y como titular pusieron, que era mi frase, yo les dije, si España sigue actuando así, Marruecos acabará reclamando Andalucía, porque Ceuta y Melilla ya la está reclamando, Canarias las va a reclamar y al final van a reclamar Andalucía porque van a decir que nosotros hemos estado ahí durante 800 años. O sea, hemos comentado, tenemos un par de minutos solo, hemos comentado el tema de migratoria. Hemos comentado el tema, ¿cuántos migrantes entran a España a través de Marruecos por año? Porque los números oficiales yo creo que son la fracción de lo que verdaderamente entra en el país. No tengo la cifra exacta, Daniel, pero yo sé que la mayoría de los que entran son menores. En España ahora mismo tienen un problema enorme con los menores que llegan de Marruecos porque no los pueden devolver. Y estos menores están cometiendo un montón de barbaridades. La última fue hace dos, 3 días aquí mismo en Madrid. Un menor de 17 años violó a una muchacha de 14 años.
aquí en Hortaleza, en Madrid. Causan mucha delincuencia, mucha criminalidad, mucho dolor de cabeza. Y no los devuelven. O sea, ¿esto también tú crees que forma parte de la estrategia bien pensada? Vamos a traer menores que ellos causan problemas, ruptura de la sociedad y en España. ¿Tú crees que esto está hecho a propósito así, no? Y yo iría más lejos que eso, Daniel. El rey de Marruecos suele graciar delincuentes, los sacan de la cárcel antes de terminar su pena y los empujan a emigrar a España. Yo creo que es una estrategia de guerra híbrida también para crear caos en España, porque Bueno, es lo que está ya haciendo lo esta gente. tienen. Si tú miras Están creando, Cataluña, está inundada, inundada de... Pero, o sea, no porque inundada, no inundada, o sea, pues hay inmigración, inmigración. Cuando nosotros emigramos de la Unión Soviética, cuando estaba muriendo el país a Canadá, mi papá es ingeniero, mi madre es pianista, no estamos hablando de astrofísicos, ingenieros, doctores, médicos, filósofos, que delincuentes, estamos hablando de delincuentes, exacto. delincuentes, Es otra delincuentes. estrategia hecha a medida. Y la última pregunta, o sea, hemos hablado de flujos migratorios, hemos hablado de las drogas, terrorismo. O sea, ¿hasta qué punto Marruecos sirve de entrada a España de los terroristas de África? Eh, mm, Marruecos podemos decir que así lo vemos nosotros, el jefe del contraespionaje, Abdeltif Hamouchi, lo vemos como un productor de películas de terrorismo. Todas las células que sacan en la prensa en Marruecos, que hemos descubierto una célula, que tal y tal, todo esos son montajes. En cuanto a terrorismo en España, eh, Hamouchi tiene controladas las mezquitas, las asociaciones islámicas marroquíes en España y toda esa historia. Tiene a la gente controlada. Entonces, a veces, para hacerle un favor a España, elige un grupito de gente que más o menos tienen pensamientos así radicalizados, hace una lista y la pasan a los servicios españoles. Y les dicen que esta gente están tramando algo. Y así es como funciona. Pero no hay un terrorismo real islámico, un terrorismo islámico real ni en Marruecos ni en España. Oye, y la última pregunta, mientras tú hablabas, estaba pensando, o sea, por ejemplo, es posible, imagínate, llega Franco, metafórico, a España como nuevo presidente del país. O sea, si yo soy el nuevo presidente de España, primero lo que intento hacer es llevar un golpe de Estado dentro de Marruecos, dar la vuelta a este tablero, ¿ok? Y cambiar la dinámica del país. ¿Tú crees que un golpe de Estado en Marruecos, ¿ok? Donde vendría, o sea, donde terminan con la monarquía, viene un régimen democrático de verdad? ¿Crees que esto es algo que es una fantasía o es una posibilidad en el futuro próximo? No, ya no, Daniel, porque desde los intentos de golpe de 1971-72 hubo una purga gigantesca en el seno del ejército. Y ya establecieron protocolos de filtración de los oficiales, todo pasa por microscopio, cualquier oficial que, digamos, lo descartan. O sea, no hay nadie para hacer eso. No hay ningún general hoy en día en Marruecos para tener digamos, los cojones de montar un golpe de Estado. Y el pueblo marroquí, o sea, hablando del pueblo, estamos hablando de una borregada, igual que estamos hablando de borregos en España o en cualquier otro país. Pero Adoctrinado, sí. totalmente adoctrinado, ¿no? Nada, nada. Bueno, Yo mira, a corto medio plazo no veo ningún cambio en Marruecos, la verdad. No. oye, no tenemos tiempo para más, pero antes de terminar, ¿dónde podemos comprar tu libro? ¿Cómo te podemos ayudar? Tenemos mucha gente que están siguiendo este programa y mucha gente que te van a ver. Entonces, cuéntanos, ¿cómo te podemos ayudar? ¿A través de compra de El libros libro o lo que sí, sea? está publicado en francés, está disponible en la website del editor que es Edilivre y el título del libro es Mémoire d'un soldat marocain, Memorias de un soldado marroquí. Pero en España no está, o sí que está, pero ya está descatalogado. Sí está, creo, en Amazon o en ciertas librerías grandes, sí está disponible. Cómo se llama el título en español?
Memorias de un soldado marroquí, la cara oculta del reino encantado, Ok. en español. Tú eres el autor, Abdelilah Isou, el Abdel- apellido Eso. para que la gente que están escuchando es Issou. Ok. Correcto, Aparte correcto. del libro, ¿alguna otra cosa, iniciativa en que te podemos apoyar? Mm, Pues es que yo tengo varios proyectos de libros, pero desistí de publicar, Daniel, porque tuve muchos problemas con los editores, sobre todo en Francia. Las editoriales francesas son terribles. Yo te voy a poner en contacto después del programa, yo te mando un correo. Te voy a poner en contacto con mi agencia literaria en España, que es la mejor agencia, no solo en España, sino en Europa, número uno. Ok, y te las presento a ver si te pueden ayudar Ah, te lo agradezco, a publicar el libro. te lo Así que agradezco, nada, Daniel. oye, un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Igual a ti, Daniel, un honor, Venga, un placer. igualmente, Chao, chao. chao.